es vicerrector académico de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, diputado suplente de la Asamblea Nacional por el PSUV, postdoctor en Derechos Humanos, egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, postdoctor en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, postdoctor en Seguridad y Defensa de la Nación del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, doctor honoris causa de la UNEFA, doctor en Pedagogía Crítica de la Universidad Politécnica Clever Ramírez, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España, y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Sin más, yo pido que tome el derecho de palabra a nuestro hermano Carlos Sierra, vicerrector académico, equipo también y secretario de la Vicepresidencia de Agitación y Propaganda, conocido por todos nosotros, bueno, para que exponga ese importante libro. Bienvenido, Carlos. Un abrazo. Bueno, gracias a nuestro diputado también, un aplauso a nuestro diputado, jefe de propaganda, Alberto Alvarado. Bueno, conversadito, ¿no? Conversadito. Levanten la mano los que ya tienen el libro en la mano. Ajá. Levanten los que le falta. Ok. Bueno, ahí está nuestra camarada Nevis, nuestra amiga Cálice, repartiendo los libros. Ya le habíamos dado a los responsables de Agitación, Propaganda y Comunicación nuestro libro. Nadesca Acosta me estaba diciendo que lo leyó, le pareció muy interesante. Hay otras personas que están esperando hacer círculos de estudio con relación a nuestro tercer libro. Hicimos el primer libro llamado Logros de la Patria. ¿Quién ha visto el programa de televisión Logros de la Patria? Ok, el programa Logros de la Patria sale en TVs todas las semanas a las 12 del mediodía y a las 11 de la noche. Bueno, hicimos un libro con relación a este tema, Logros de la Patria, preocupados por algo que nos dijo el comandante supremo Hugo Chávez. El comandante supremo Hugo Chávez nos decía, a Héctor, por cierto, nuestro hermano Héctor Rodríguez, a Robert Serra y a este servidor, siempre nos decía, ¿qué hicieron ustedes, muchachos? ¿Qué hicieron ustedes? Y nosotros emocionados le decíamos, bueno, comandante supremo Hugo Chávez, nosotros hicimos varias pancartas, nosotros hicimos un foro, hicimos varias reuniones, hicimos una marcha, y nos decía, ¿en qué medio lo comunicaron? ¿En qué radio lo anunciaron? ¿En qué televisora ustedes salieron a difundir esta verdad de los estudiantes en Venezuela? Entonces nosotros nos quedábamos callados. Y él nos decía, ustedes no hicieron nada. Ustedes no hicieron nada. Bueno, nosotros preguntamos, ¿por qué, comandante? Si hicimos más de 20 actividades. Porque todo lo que se hace en favor de la revolución y no se difundió, no se hizo. ¿Llegaron a escuchar al comandante Chávez decir eso? Todo lo que se hace y no se difundió, no se hizo. Y otra de las cosas que, preocupados por defender la verdad de Venezuela, que nos dice nuestro presidente Nicolás Maduro, que debemos buscar fórmulas para defender la verdad de Venezuela en medios, redes, nos lo dice el presidente a cada rato. Entonces, bueno, nosotros haciendo también la investigación desde que comenzamos a construir la gloriosa Universidad Bolivariana de Venezuela, aquí hay graduados de la universidad o estudiantes de la Universidad Bolivariana. Cuando empezamos a construir la Universidad Bolivariana de Venezuela, empezamos a hacer un proceso de investigación, de acción participativa, investigativa. En la Universidad Bolivariana de Venezuela, cuando uno hace el trayecto inicial, uno comienza a desarrollar un proyecto. No lo hace como lo hacen las universidades tradicionales al final. Y que ese proyecto no está vinculado a la comunidad.
entendiendo que en el nuevo modelo de investigación, acción y participación, tenemos que desarrollar con fuerza proyectos en materia nuestra en la comunicación, proyectos que hagan lo que nos decía nuestro hermano gobernador Héctor Rodríguez, estudiar el medio donde vamos a lanzar el mensaje, estudiar el mensaje, la puesta en escena, fortalecer el estudio en la psicología del color, por ejemplo. Él nos hablaba de la psicología del color. ¿Alguien ha estudiado acá la psicología del color? Wilman, que me ha... Entonces uno tiene que pensar hasta el tipo de público que nosotros vamos a dirigir el mensaje. Ante eso, bueno, nosotros en el libro desarrollamos los estudios en la licenciatura, la maestría, el doctorado y los 3 postdoctorados, y no es para tener títulos. El comandante Chávez, aquí está Jeffrey Argüello de Táchira, saludos. Gran amigo de Robert Serra. Bueno, una vez Robert Serra y este servidor fuimos a reunirnos con el comandante Chávez y le dijimos algo que, bueno, que me arrepiento de haberle dicho eso. Le dijimos, comandante Chávez, éramos los 2 diputados más jóvenes de Caracas en el 2010, que entramos a la Asamblea Nacional. Y le dijimos, presidente, vamos, bueno, para cumplir estas tareas, nos están dando unas tareas, vamos a ahorita descansar y no seguir estudiando. Y vamos a tomarnos como un año sabático. Ay, papá. El presidente nos dijo, ustedes tienen que ser ejemplo de la juventud. Un revolucionario que no se forma, sencillamente está destinado al fracaso. Ustedes tienen que ser ejemplo de la juventud. Y siempre nos decía, luz de la sombra y sal de la tierra. Es una orden. Por eso nosotros hemos estado siempre buscando desarrollar nuevas fórmulas del conocimiento y trabajando para buscar, bueno, transformar un poco la realidad y ayudar a nuestra revolución. No para tener títulos. O sea, a mí me conocen, mis estudiantes, tengo más de 10 años ya dando clases de ética y valores del servidor público, cerquita de acá, en la Escuela Nacional de Hacienda Pública, en la Bolivariana. Y me conocen como profesor. Y a los chavistas, siempre les digo, dígame Carlito Sierra. ¿Me conocen así? Tania me lo dice, la rectora. Eso sí, a los escualios les digo, dígame doctor. Sí, porque los escualios piensan, o los opositores, piensan que los chavistas, ¿somos qué? Un chavista no puede tener acceso al conocimiento, acceso a una maestría internacional con que venían profesores de todas partes del mundo y que los chavistas seamos los que nos destaquemos en esas maestrías. O los chavistas que están acá de Amazonas, Yaracuy, Caracas, Anzoátegui, no pueden tener acceso a una universidad como esta, que es una universidad que nació para transformar, para evolucionar, para la descolonización. Entonces, este libro, compatriotas, o este libro, queridos estudiantes, todavía estoy en la dinámica de aprender a desaprender. La rectora nos lo decía, estamos en una universidad, todos somos estudiantes, profesores o maestros. Entonces nos desvinculamos un poco del partido, o tenemos el espacio del partido, nuestra área del partido, y el área académica para la transformación de los pueblos es otra. Entonces a mí me gustaría que en pantalla ustedes vieran la importancia. Alberto decía algo ahorita que yo dije que no me dijera. Pero decía, no, nuestro vicerrector académico. Pero bueno, legalmente todavía no existe Gaceta. Yo lo que estoy feliz, compatriotas, igual que ustedes, yo estoy feliz de que este sueño se haga realidad. En el libro que ustedes tienen, ya la mayoría los tiene. ¿Sí? ¿Quién no lo tiene? Ah, por aquí falta. En el libro aparece un capítulo de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Ahí lo pueden ver. Creo que es el último capítulo, el antepenúltimo capítulo. Y ese fue nuestro proyecto de tesis de doctorado en el 2017. Empezamos a
pensar qué debíamos tener, qué debíamos hacer para fortalecer la formación en todos sus niveles, para fortalecer una comunicación con énfasis en los procesos de contenido. Alguien dirá, ¿qué es eso? Bueno, existen varios tipos de comunicación. La rectora nos dice hay una sola comunicación, pero nos enseñan que hay distintas formas de comunicar. Está la comunicación bancaria. ¿Qué ha pasado aquí en estas clases magistrales? Bueno, en estas clases magistrales, por lo menos hoy con el embajador de Rusia, hubo una comunicación retroalimentaria, una comunicación reflexiva, participativa, porque hicieron preguntas. Pero también tuvimos una comunicación con otros ministros que le llaman la comunicación bancaria, que yo deposito conocimiento y no hay espacio para la interacción. Y la comunicación que hablaba Tania, bueno, y que han hablado la mayoría de nuestros ponentes, es la comunicación que aplica el imperio norteamericano a través de sus distintas plataformas, algoritmos, estrategias que le llaman la comunicación con énfasis en los efectos, que va dirigida ¿a dónde? A transformar tu accionar. Héctor le explicaba que te estudiaban el color favorito, tus costumbres y te lanzaban el mensaje. Pero la comunicación con énfasis en los efectos, que está establecida en el libro, busca generar una reacción. A ver, Chávez vive. Léale siempre. Bobolongo. Bobolongo. Ajá, ¿y por qué ustedes responden eso si yo estoy diciendo solo una frase? ¿Ah? O ayer lo veíamos con la rectora que cantaba. ¿Qué cantaba la rectora ayer, Alberto? Patria. Nosotros, así como tenemos, yo genero una acción y ustedes de una vez captan y se genera un efecto porque ya tenemos en nuestra mente, ya tenemos un patrón, un sistema, unos sentimientos generados por nuestra educación en materia, en este caso propagandística. También lo hace la derecha. Y si no, eso lo vivimos en las guarimbas. Cuando veían a una persona de color, con una franela roja y negrito, ¿qué pasaba? A ver, ¿cómo? Lo agredían, lo quemaban, lo humillaban, lo insultaban. En la parroquia El Paraíso, por ejemplo, toda persona, hubo un día, toda persona que pasaba por la Avenida Páez con una franela roja o una gorra roja o algo del gobierno, lo apuñalearon. Ese día tuvimos más de 50 personas, entre mujeres y hombres, que lo agredieron. ¿Y eso por qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó en materia de comunicación con énfasis en los efectos en ese periodo? ¿Quién me dice? ¿Ah? Ajá. A ver, levante la mano, levante la mano. ¿Quién me dice? A ver. Ajá, ¿usted? ¿Y usted? Hablemos un poquito más duro. ¿No hay otro micrófono? Ajá, rápidamente. Bueno, buenas tardes. En teoría, comunicacionalmente lo que se quería era sembrar el terror, pero también que nosotros dejásemos de usar el color rojo por resguardar nuestra vida. A mí me pasó una experiencia que voy a tratar de contarla aquí, aun cuando la persona que fue el doliente directo no estaba. El tema de la muerte de la mamá de la negra, que lo vivimos de cerca, pero no solamente porque no la dejaron pasar, sino lo que se presentó
afuera de la funeraria donde la estábamos velando. Ahí no fueron a hacer guarimba porque ahí estaban todos los chavistas. ¿Me explico? Y todos estábamos vestidos de rojo. Entonces, el tema de comunicacionalmente evitar el uso del color rojo para no identificarnos, no reconocernos, no saber, escondernos. Ajá, allá. ¿De qué estado es usted? Marina, a ver, pásenle ahí Nueva Esparta. Ajá, eso. Gracias. Marina. Bueno, que previo a eso había una propaganda, digamos, de xenofobia, de antichavismo y de odio a todo aquel que usara los colores que nos identifican como chavistas. Ok, ok. ¿Quién tiene hijos acá o nietos? Hijos, nietos. Mi niña, yo tengo 2 niñas. Mi niña de 9 años, 10 años ya, me dijo, papá, en el teatro, ella está en el Teatro César Rengifo y está en otro teatro que no es de la Revolución, pero hacen obra. Me dice, en el teatro me da pena decir que tú eres diputado. Me da pena. Y hablar de Chávez, mi amor. Yo amo a Chávez, papá, pero me da pena. ¿Por qué? No, porque no está de moda. Porque me atacan si yo hablo de eso. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Les ha pasado? Que van en algún sitio y se cohíben. Nosotros tenemos que lograr, compatriotas, tenemos que lograr difundir nuestros mensajes que lleguen a la emotividad. Aquí tenemos el experto. Ustedes no conocen bien a nuestro jefe de propaganda, pero él me decía algo que me quedó en la mente. Si usted va a mandar un mensaje para defender la verdad de Venezuela en su caserío, en su pueblo, usted tiene que segmentarlo y generar un efecto emocional. Un efecto emocional. ¿Cómo diría ese efecto emocional en los videos, compatriotas? Ajá. Yo creo que la camarada Tania, la rectora, lo decía claro ayer. Es fundamental que si nosotros queremos comunicar, que es poner en común, como decía Buenabat, para poner en común primero tiene que llegar el mensaje, ¿verdad? Porque si no llega, ¿de qué sirve? Segundo, que llegue y se entienda. Y tercero, que llegue, se entienda y convenza. Eso es fundamental, eso es una máxima que tenemos que tener nosotros. Y la única manera de que llegue, se entienda y convenza es que nosotros hagamos el esfuerzo por entender al otro, al que le queremos hablar, porque si no nos preocupamos por entender al otro y nada más estamos viéndonos el ombligo, nunca vamos a saber comunicar bien, porque vamos a estar comunicando algo nada más para alimentar el ego. Entonces ella decía algo, Carlos, para responderte, la necesidad de la empatía, empatizar con ese otro al que le vamos a hablar. Un aplauso para Alberto. En el libro, hablamos de el mejor comunicador de la historia de Venezuela. ¿Quién es? ¿Quién? Levante la mano los que creen que fue el comandante Chávez. Ajá, perfecto. En el libro hablamos de cuál es el mejor programa de la comunicación política actualmente en este momento histórico. ¿Cuál es? ¿Cuál? El Mazo Dando. Levante la mano los que creen que el Mazo Dando es el mejor programa de la comunicación política en este momento histórico. ¿Quién me explica por qué? ¿Qué elementos tiene el mazo que engancha, que atrapa y que genera el mensaje multiplataforma? A ver, ajá. Allá atrás, el señor que está allá gordito, comiendo pescado. Ajá. Saludo. Bueno, uno de los Estudiante. elementos que nosotros consideramos que tiene el programa El Mazo que engancha es el uso de la sátira, del humor, ¿no? Una forma de llevar una comunicación política que lleva un mensaje contundente, pero que además lo combina con el humor, pues, entre otros elementos que tienen que ver con la segmentación del mensaje, con la presentación de los elementos políticos de la semana, que recoge de manera amplia los elementos políticos de la semana. Excelente. ¿Por qué la oposición ve tanto ese programa?
A ver, Mérida, Bolívar. Sí, buenas tardes. Además de ese elemento de la sátira y el humor, y con un lenguaje también que llega a la gente, es que es auditable. Y yo creo que ese es el gran reto y que tenemos nosotros en la acción comunicacional y que tiene la ventaja del comandante Diosdado Cabello haciendo el programa con el Mazo dando, que es auditable desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista, ser auditable no solo desde el punto de vista de la economía y la finanza, sino ser auditable en tus creencias políticas, en tus principios. Y se pone de evidencia y tiene una alta audiencia, porque además de utilizar todos los elementos necesarios de la comunicación, de entretener, de informar, de comunicar, de educar, hay una comparación para poder llegar al equilibrio. Cada una de las cosas que se presentan ahí, se ha cuidado mucho ese equipo y el capitán Diosdado de que sea verificable. Gracias. A mí me dijo una opositora que está casada con un chavista y que ve el programa El Mazo Dando, que ya casi se estaba volviendo chavista porque estaba viendo cómo su dirigencia fracasaba. A ver, Bolívar, dos más y continuamos. Yo considero 3 razones vitales. La primera, un formato de televisión distinto. Y ese formato de televisión tiene clave la información. O sea, todo el mundo ve el programa porque sabe que el tipo está dateado. Y da informaciones muy claves que a la gente le interesa. Segundo, en el formato, la estética, la puesta en escena, es como de un debate político y va dirigido a una audiencia política. Entonces la puesta en escena da un contacto de estar en permanente análisis, debate de la coyuntura del momento. Y hay otro factor importante que es el humor. El tipo lo dice mamando gallo en un lenguaje que todo el mundo conecta y se burla del absurdo de los argumentos de la oposición con diferentes formatos, pero el humor siempre está permanente. Ok, gracias, profesor David. Aparte de ser estudiante, es el profesor de Radio Transmedia que tenemos y que es uno de los mejores, Premio Nacional de Periodismo, varias veces. Gracias. Adelante. Desde el estado de Aragua. Por acá, bueno, yo creo que también es importante destacar que el programa El Mazo Dando, hay unos elementos que también forman parte fundamental, que es desmantelar y quitarle la mentira que genera la derecha internacional y nacionalmente. ¿A través de qué? Como lo están diciendo, a través del humor, a través de lo popular. Y muy importante, bueno, también el tema de que constantemente genera líneas al Partido Socialista Unido de Venezuela y a los camaradas del Gran Polo Patriótico, unas líneas direccionadas para poder ejecutar en el territorio. Para poder, como vuelvo y repito, ejecutar en el territorio es importante también. Estuve medio ojeando el tema del libro, importante destacar el tema de la red de articulación y acción sociopolítica desde el territorio. Muy bien, gracias de verdad. Bueno, está leyendo el libro. Los que lean el libro, ahorita vienen tareas. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la segmentación del mensaje. En el libro profundizamos sobre la Big Data, la segmentación del mensaje. Hay alguien que me decía, Twitter es una herramienta muy mala. Yo era uno. Yo era uno de los que decía, comandante, ¿por qué me vamos a meter en Twitter? Me acuerdo que recibimos una llamada del capitán Diosdado Cabello y nos dijo, vamos a montar una sala de seguimiento de Chávez Candanga y de Cabellor. Mientras que Ime Serrano tenía la sala oficial, nosotros teníamos una sala de seguimiento. Yo decía, pero es que a mí no me gusta el Twitter. Esa es una herramienta del imperio. Pero después entendimos, por lo que explicaron acá nuestros compañeros, que hay que utilizar, en Cuba nos lo decían, en Cuba, que el Che Guevara y Fidel combatieron al enemigo con las mismas armas del enemigo. Entonces nosotros en Venezuela hemos combatido al imperio más genocida que ha existido sobre la faz de la tierra con las mismas armas. Y déjenme decirle algo, nosotros somos protagonistas de defender la verdad de Venezuela y que hemos llegado
¿Hasta dónde hemos llegado? Gracias a que combatimos en medios, redes, calles y paredes con esas mismas herramientas. Con una lideresa como nuestra profesora rectora Tania Díaz. Pero tenemos que aprender más. Tenemos que estudiar más. Yo lo decía ayer. Me decía, Carlito, pero ¿hasta cuándo vas a estudiar? Es que uno no estudia para tener título. Yo me declaro ignorante, por ejemplo, del TikTok. Aquí está Nine. Pero Nine es especialista, una influencer en TikTok. Así como hay un compañero de La Guaira, que ayer lo conocimos. Pero hay que estudiar la herramienta. Hacer un video como lo hace Alberto. Es una enseñanza que el profesor Alberto Alvarado lo va a dar acá y que uno, a pesar de que uno tenga 3 postdoctorados, 2 carreras y vaya para la tercera, uno tiene que estudiar eso. Pero el campesino que está en Portuguesa o Yaracuy no nos enseña algo. Formas de comunicar, de producir, de hacer. El compañero que está de vigilante de esta universidad no nos enseña algo. Todos los días nosotros aprendemos y desaprendemos para luego reaprender. En el libro nosotros destacamos algo fundamental, porque hay una exageración con relación a las redes sociales. Héctor ya lo decía. Una red social puede ser un grupo de hermanos cristianos. Levanten la mano los cristianos acá. ¿Soy cristiano? Los católicos. ¿No? Cristianos evangélicos, cristianos católicos. Bueno, una red social es un grupo de hermanos cristianos evangélicos. Es una red social. Las VC son un grupo de cristianos evangélicos. La comunidad Yoruba es un grupo de los ateos. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que nos tiene nosotros como una nueva comunidad de aprendizaje que tiene que unirnos a la hora de lanzar un mensaje? Segmentar la comunicación, segmentarla, en el libro hablamos de la Big Data, segmentar la comunicación y algo fundamental que nos contempla nuestra Constitución, que nos contempla nuestra ética y nuestra moral, que es que tenemos que respetar la dignidad de la persona. ¿Entiendes? Porque yo piense distinto a otra persona, que tenga gustos distintos y que en su formación moral, en su casa o en su escuela o en su comunidad, tenga gustos distintos, no quiere decir que yo, por tener gustos distintos, voy a atacar. Y voy a mandar un mensaje a una comunidad que lo que va a generar es rechazo. No sé si me voy explicando. Tenemos que buscar las fórmulas efectivas, y ahí lo dice en el libro, de la segmentación del mensaje, respetando la dignidad de la persona. Alguien me decía a mí, mira, es que nosotros tenemos con contrapropaganda que destrozar a fulano, mengano y hacerle esta maldad que ellos no hacen. Yo creo que nosotros actuamos distinto. Si nosotros actuamos igual que el enemigo, sencillamente nos convertiremos como el enemigo, en lo que nosotros rechazamos, los que generan mentiras, manipulación, engaños, conspiraciones. Nosotros buscamos desde nuestras trincheras defender la verdad, el derecho a la vida. En el libro también destacamos, por ejemplo, el COVID-19 y la lucha que hemos realizado en el COVID-19. Vaya que somos los campeones en materia de salud, en materia de atención a la pandemia, con nuestro gran comunicador también, nuestro presidente de la chavista, Nicolás Maduro. Entonces ahí, compatriotas, yo creo que es importante que los que tienen el libro, que tiene 7 capítulos, que tienen el libro en sus manos, puedan hacer un análisis, tarea para la casa, un análisis del libro y recomendaciones en relación al contenido para defender la verdad de Venezuela en esta época, en este cambio de época. Para salir de la, ¿cómo dice el presidente? Dinosaurización. Pero ojo, levante la mano los que estuvieron haciendo comunicación en el blackout. Cuando
Cuando nos tumbaron la luz. Levanten la mano los que estuvieron. Aquí está Jorge Márquez. Levántate, Jorge. Jorge Márquez estuvo con nosotros, con todo el equipo de Caracas, con nada más y nada menos que el autor de la teoría del queso rallado, de la yuca y del ascensor. ¿Quién es ese autor? El profesor Aristóbulo Isturi. Y con Tania Díaz. ¿Y qué hicimos en Caracas? Lo coloqué en el libro también. La comunicación sin recursos. Siéntate, Marco. La comunicación sin recursos. ¿Qué quiere decir también estaba Jeffrey Argüello, él era el jefe de agitación, propaganda y comunicación de Caracas. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó con los teléfonos? Cuando no teníamos la semana, ¿qué pasó? A mí me gustaría que alguno de ustedes explicara rápidamente lo que hicimos en Caracas y lo que pasó en el 23 de enero para comunicarnos y defender la revolución y defender Caracas. A ver, un micrófono para Jeffrey y para Márquez, rápidamente. Ojo, a lo mejor lo hicieron en otros estados. A mí me contó Zulia que también lo hicieron. A ver, párese, señor estudiante. Gracias, vicerrector. Saludos, Jeffrey. Saludos todas y todos. Bueno, aplicando la creatividad, como ustedes saben, no utilizar esta herramienta durante algunos minutos genera un estado de ansiedad. Y había un estado de ansiedad en muchos de nuestros compañeros y camaradas y alta dirigencia. Ya esto servía como un objeto contundente que podía dar un golpe a cualquiera. ¿Qué se hizo allí? Bueno, llegaron un conjunto de compañeros en motos, establecimos un centro de reuniones periódicas, sin luz evidentemente. Jeffrey, aplicando las técnicas y la cotidianidad de lo que se vive en el estado Táchira, porque eso es normal para ellos, pero para nosotros no era normal, comenzamos a distribuir mensajeros vía motorizados, que ahorita hay una gran fuerza de motorizados en Caracas, que ahora son deliveries, pedidos ya, Yumi, pero esa era nuestra fuerza actualmente. En ese momento era nuestra fuerza. Y comenzamos a difundir parroquia por parroquia el mensaje que se generaba bajo el centro de operaciones y mando de esos días tan complejos que vivimos en Caracas. Así convocamos de ya para allá la marcha inmediata al día después del apagón. Una marcha que nosotros estábamos realizando prácticamente sin convocatoria oficial. Y en esa línea, la creatividad que los compañeros de la parroquia del 23 de enero, que se colocaban con banderines, ese es otro nivel, esa es otra cosa. Están preparados para otro tipo de batalla, con banderines, con colores, a una hora determinada, con una corneta, con unos pitos. Eso nos colocó a nosotros en un estado de que no podemos ser dependientes de estas tecnologías, sino que siempre hay que pensar más allá de lo que hay y pensar en los escenarios difíciles y complejos. Por eso Táchira, yo siempre digo, oye, con Jeffrey, comandante Freddy Bernal y los muchachos del Táchira, ya ellos están pulidos en ese tipo de escenarios. Gracias, camarada vice. Profesor Daocá. ¿Por qué decía eso? En el 23 de enero hubo un sistema de códigos comunicacionales sin luz. Lanzaban una luz de bengala. ¡Chas! Cada color significaba algo. Si no la lanzaban a la hora, todos iban hacia allá. Eso pasó acá en Caracas. Eso pasó cuando Bolívar, ¿por qué colocamos esto en el libro? La comunicación sin recursos. Porque empezamos a estudiar, ¿y cómo hacía nuestro libertador Simón Bolívar para dirigir un ejército si no había cornetas, no había micrófono? ¿Qué sistema de comunicación existía en esa época? No nos hemos puesto a pensar eso. Tenían un sistema de replicadores para los agitadores. Sistema de replicadores, con unos códigos establecidos. Adelante Táchira, porque Táchira también estuvo con la comunicación digital y sin recursos en Caracas y allá en la Batalla de los Puentes. Adelante, párese, señor estudiante. Gracias, hermanito. Gracias, Jorge. Bien, buenas tardes. No, lo dijo Jorge casi todo. Táchira, al igual que Zulia, nosotros no sufrimos de apagones, sufrimos de alumbrones. A veces llega la luz y eso nos hace que, bueno, que tengamos algunas iniciativas propias. Por ejemplo, yo no estuve desde el martes porque, bueno, los compañeros de Táchira saben que tenemos un problema fuerte de electricidad donde hay municipios
que duran hasta 11 horas sin electricidad. Cuando se va la electricidad, nos genera energía eléctrica en las radiobases, que a su vez están Movilnet, Movistar, Digiter, se encuentra Radio Nacional de Venezuela, se encuentra Telesur, se encuentran algunas otras emisoras, ya sea radiales o televisivas, para mandarle información. En el caso de Caracas, específicamente tomando algunas realidades vividas, nosotros, me acuerdo que el único medio radial que se escuchaba era Radio Nacional de Venezuela. ¿Te acuerdas, Jorge? Y nosotros decidimos colocar carros de camaradas en los principales barrios con la corneta o el audio en alto volumen, y todo el mundo iba para Radio Nacional de Venezuela a manejar la información. Nuestra viceministra, que es creo que sigue siendo la presidenta de Radio Nacional de Venezuela, Ibemar Jiménez, me acuerdo que hizo una programación especial de esos 2 días, que fueron 2 días fuertes, ¿no? Después se fue recuperando. Es decir, se generó toda una creatividad. Lo decía muy bien Carlos, nuestro libertador, ¿cómo se comunicaba? Con las cartas. Nosotros, ¿cómo nos comunicábamos? A través de cadenas de información con nuestros compañeros. Todos los días nos reuníamos en el puesto de comando, 8 de la noche creo, 8, 7 de la noche. De allí, eran 3 veces al día. De allí se le pasaba la información a los motorizados se iban a los puntos donde estaban ubicados para bajar la información, y allí se le informaba a la gente, además de los equipos de radio o los carros que ponían en alto volumen Radio Nacional de Venezuela para mantenernos informados. ¿Qué ocurrió ahí, Carlos, para finalizar? Simplemente que se demostró el trabajo en equipo y que cada idea fue fundamental para lograr un éxito. Igual pasó en la batalla de los 4 puentes. Yo la catalogo la batalla comunicacional de David contra Goliat, donde David ganó gracias a un esfuerzo colectivo, gracias a unas medidas que se tuvieron que lograr, y no hubo una invasión en el Estado, y nosotros con 11 periodistas le ganamos a la BBC, a CNN. Bueno, ustedes no paren de contar. Son momentos que cuando autoricen escribimos un libro, Carlos. Bueno, bienvenido, bienvenido. Para finalizar, para ahora llevarlos a qué vamos a hacer en esta universidad, cuáles son los beneficios que tendremos al estudiar en esta universidad con los distintos pueblos, universidades del mundo. Yo quiero que conozcamos y le demos un aplauso al gran ejército comunicacional que nosotros tenemos, a la gran maquinaria transnacional del régimen, que en la comunicación sin recursos, en la comunicación con pocos recursos, hemos desarrollado. Yo le pido un aplauso y me gustaría que diera unas palabras, aunque a ella no le gusta, a Nazaret Yepes, nuestra directora de comunicación del partido. ¿Por qué? Porque Nazaret Yepes, que es la que maneja a más de 500.000 personas y tiene varios edificios, estuvo en el Radio Nacional de Venezuela. Me acordé por lo que dijo Jeffrey. Me hubiese ido ya. Adelante, Nazaret, no, explica ese trabajo desde tu humildad, pues ella es muy humilde, pero gran trabajadora. Entonces me gustaría que le dijeras a todos tu experiencia. Ay, yo soy de muy poco hablar en realidad. Soy más práctica y muy trabajadora. Pero fíjense, bueno, esos fueron días muy, muy difíciles. Sin embargo, con la ayuda de compañeros, de colegas periodistas de Radio Nacional, bueno, nos fuimos allá, había un búnker en Radio Nacional. Nosotros no teníamos luz en ningún lado, ni en la casa del partido, en ningún lado había luz, solo en Radio Nacional, porque contaban con unas plantas y unos mecanismos ahí para apoyar. Entonces, bueno, estuvimos allá días y días trabajando, día y noche. Allá cargábamos celulares, cargábamos computadoras, todo lo que teníamos en nuestro poder, para luego comunicar los siguientes días o en las noches de madrugada en nuestras casas cuando llegábamos, pero sí fue durísimo, duro. Esos días de trabajo, sin dormir, porque además teníamos que comunicar lo que en realidad, lo que en verdad estaba sucediendo, no solo aquí en Caracas, sino en todo el país. Entonces, bueno, yo estoy agradecida, aprovecho, además. No me gusta hablar mucho, pero esta vez sí lo amerita. Agradezco a todos los que han estado conmigo en cada una de las campañas,
en cada uno de los eventos de los cuales hemos requerido el apoyo a nuestros responsables APC, a nuestros responsables de comunicación, sobre todo mis hijitos, mis amigos hermosos y bellos que me han acompañado en todo este momento. Gracias por ser parte de las redes del partido. Estoy a sus órdenes y dentro de poco nos vamos a reunir, obviamente, para seguir conversando sobre temas organizativos. Gracias, muchachos. Gracias. Nazaret después de Yepes. almuerzo, después de almuerzo, perdón. Nuestro compañerito Alberto lo anuncia luego. Me Gracias, pasé, Nazaret. Lo siento. Ayer, el moderador no era yo. Ayer recibimos ataques por la universidad, todos estos días. Han visto las noticias que nos han atacado, ¿no? Y han atacado a lo largo de la revolución, por varios años, al periódico del Partido Socialista. ¿Cómo se llama el periódico? Un periódico que tiene a más de 50.000 personas trabajando, con bastantes recursos, y que a mí me gustaría que el director de ese periódico, que ayer no pudo llegar, y que él me explique por qué, porque él era el moderador, ha trabajado con la comunicación sin recursos y ha sido el mejor periódico que ha tenido la batalla comunicacional y que el presidente siempre lo felicita. Adelante, nuestro diputado, profesor Gustavo Villapol. Párese, profesor. ¿Cómo no, ciudadano vicerrector? No, bueno, yo lo que creo es que puedo contar un poco la experiencia de 4F en esa misma circunstancia. Yo creo que el instinto comunicacional de los cuadros y de las cuadras, como decía Nora Castañeda, de la revolución, además que Gerald me recordaba que era 8 de marzo, Día de la Mujer, ¿no? Y me acuerdo que las mujeres se movilizaron en esa fecha tan compleja y tan dura para todos. Para quienes estábamos en Caracas, Jeffrey, Jorge, Carlos, hubo como un instinto natural, ¿no? En la militancia revolucionaria, por lo menos los primeros 2 días, nos movimos por instinto todos al mismo punto. No había luz, no había nada. Y me acuerdo que hubo como una mesa y había incluso ministros, autoridades. Todos nos conseguimos así, todos nos veíamos la cara porque, coño, ¿qué está pasando? Entonces, además que en la mente inmediatamente lo primero que hace el enemigo cuando se va la luz, lo que viene después es una invasión. Porque estamos en una guerra, ¿no? Entonces, la primera medida que utiliza el enemigo cuando te va a atacar militarmente, sucedió ahorita en Ucrania, por ejemplo, el ejército ruso neutralizó todo el sistema eléctrico de Ucrania y neutralizó todo su sistema de comunicaciones. Entonces, lo primero que nos venía a la mente es, bueno, ya es el día. Obviamente nos empezamos a preparar al respecto. Pero primero ese instinto de conseguirnos todos y todas. Carlos, en un mismo punto, la militancia, vámonos por la Plaza Bolívar, vámonos por la alcaldía, nos conseguimos todo. Incluso las autoridades de la revolución nos conseguimos ahí. Cuando digo las autoridades, no yo, sino los que están ahí. Entonces, ahí sucedió algo muy cómico, no sé si ustedes se acuerdan, Jeffrey estaba en esa reunión también. Que es que, bueno, ¿y ahora cómo nos comunicamos con la gente? Pregunta a Erika, que Erika Faría, que en ese momento era la alcaldesa, ¿no? Y bueno, empezaron a surgir experiencias de la antigua militancia, de la militancia histórica de la Revolución Bolivariana, que no pueden ser abandonadas por esta universidad, que tienen que ser fortalecidas porque estamos en el medio de un conflicto. Estamos en el medio de un conflicto muy complejo, incluso geopolítico. Nunca como ahora la humanidad había transitado un momento tan complejo después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tuvimos aquí al embajador de la República Federativa de Rusia, que está en pleno conflicto militar, no contra el pueblo de Ucrania, contra la OTAN. ¿No? Entonces son las puertas de una situación muy compleja. Entonces esa forma de comunicación, Carlos, para concluir, no la podemos abandonar. Y yo me acuerdo que en esa reunión, Jeffrey, Jorge, Carlos, bueno, yo hice así. No, porque los periódicos impresos estamos como rezagados ante la vorágine comunicacional digital. Y yo me acuerdo que en esa reunión yo estaba yo por allá de último y Erika me dice, ¿qué pasa, Villapol? Nosotros podemos repartir periódicos. Nosotros podemos, humildemente, allá hay una rotativa, si nos ayudan con una planta y tantos litros de agua y tantas cosas,
nosotros podemos imprimir miles de periódicos durante toda esta semana y que nuestra militancia, pues entonces vaya a la antigua repartiendo panfletos y repartiendo periódicos. Y bueno, el equipo del partido, el equipo del 4F, además de que se fue al Nacional, además que se fue a la calle, el 4F imprimió en esa semana 3 periódicos. Cuando hacemos una semana uno, en esa semana se hicieron 3 periódicos y eso se transformó en el panfleto que se distribuía en el centro de Caracas informándole a la gente cuáles eran las medidas, cómo hacer una vela con cera, cómo hacer no sé qué, qué tienes que hacer ante una circunstancia. Entonces, bueno, para que vean que yo tengo una frase que es poco ortodoxa y poco académica, pero en la comunicación todo hueco es trinchera. No abandonemos ninguna instancia de la comunicación, que estamos en una guerra y en cada espacio, en cada lugar, en cada momento de la historia, habrá una forma de hacer comunicación. Gracias, Carlos. Gracias, profesor Villapol. ¿Por qué, para terminar, por qué les hablo de esto? Todo eso está en el libro. Pero ¿por qué les hablo de esto? El presidente nos dice que no nos quedemos en la dinosaurización, pero tampoco podemos olvidar las formas de comunicación sin electricidad, sin recursos tecnológicos. No podemos olvidarla, porque en una guerra, y nosotros tenemos al lado a la OTAN, Colombia, gobierno de Colombia. En una guerra lo primero que atacan es las comunicaciones, la luz, los servicios. Mosca con esto. Pero tampoco podemos olvidar lo que estamos viviendo actualmente el mundo en esta nueva época, donde recibiremos a nuestro profesor Carlos Berbesí y nos hablará del metaverso, multiverso o universo y cómo nosotros damos la batalla desde ese campo que estamos viviendo. Me gustaría, por favor, la pantalla. ¿Dónde está el hermano Ronald Sánchez? Ronald Sánchez, vamos a darle un aplauso a Ronald Sánchez también, que fue el que estuvo... ¿Dónde está Ronald Sánchez? ¿Lo conoce? Ronald Sánchez fue conmigo a Cuba y estuvo amarrando todos estos acuerdos en conjunto con las distintas unidades. Un aplauso para Ronald Sánchez. Él es el planificador de esta universidad. Ronald Sánchez, me gustaría que explicara rápidamente la oferta académica de un estudiante de la UICON. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Cámara. Muchísimas gracias por la oportunidad. Brevemente aquí, conversadito, 5 minuticos. El perfil del estudiante de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, somos compañeros que ya hacemos comunicación en el territorio. Bien, por eso es que esta primera corte fundamentalmente está constituida por compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela en sus distintos territorios. Bien, ahora, esta universidad es una universidad que tiene un carácter nacional, pero es la Universidad Internacional de las Comunicaciones. ¿Qué implica esto? Que tenemos una oferta académica internacional. Como bien decía el compañero diputado Carlos Sierra, y por orientaciones que está acá nuestra rectora Tania Díaz, hemos desarrollado un proceso de fortalecimiento institucional dirigido a garantizar una oferta académica internacional robusta. En este sentido, con el gobierno cubano, con la Revolución Cubana, tenemos oferta por parte de la Universidad de La Habana, la Universidad de Las Tunas y la Universidad de Ciencias Informáticas. Por el capítulo Nicaragua, tenemos oferta por parte de la Universidad de Managua. Y en el caso de Venezuela, como ustedes bien lo saben y se explicó acá con la participación de las rectoras y rectores por el capítulo Venezuela, está la UNEFA, la UNETI, UNEARTE, la Universidad Simón Rodríguez y, me falta una, creo, y la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bien, entonces esta es como la oferta regular de la universidad. Bien, ahora estamos trabajando en el desarrollo de un conjunto de convenios marco de cooperación, la próxima lámina, por favor, en las que, como bien dice este nombre, Universidad Internacional de las Comunicaciones, vamos a desarrollar líneas de investigación vinculadas a procesos en China, en Centroamérica, movilidad humana, acá está. Por ejemplo, con Argentina tenemos el convenio con la Universidad de Lanús, que tenemos el compañero Fernando Buenabat. Con los compañeros de México está en tentativa una alianza con el Partido de los Trabajadores y Morena. Con Guatemala, para que veamos el tema de la vinculación política y la pertinencia social, con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Con China, con la Universidad de Altos Estudios Diplomáticos de Hebei. Y por último, con la República Islámica de Irán, con la Universidad Al-Mustafa. Entonces, para que veamos que esto es un abanico
de oferta académica, tanto en el ámbito nacional e internacional, y fundamentalmente, ahora sí con la siguiente lámina, porfa, y ya con eso cerramos, queremos que el desarrollo de contenidos comunicacionales estén vinculados a nuevas categorías, nuevos códigos de vinculación con la juventud. Esto es una propuesta para la revisión de nuestra rectora, de nuestras autoridades, que es el desarrollo de las cátedras libres, el desarrollo de nuevas líneas de investigación. Entonces teníamos aquí una propuesta para la revisión de nuestras autoridades, que es la Cátedra Libre Diego Armando Maradona, para trabajar la comunicación deportiva, trabajar la Cátedra Libre Julian Assange para abordar la comunicación política, y la Cátedra Libre Berta Cáceres para trabajar la comunicación de género. Nuestra pregunta es, como esta es una universidad de todas y todos los participantes, ¿qué otras cátedras libres pudiésemos desarrollar acá? Les dejo a ustedes la palabra y nuevamente agradeciendo la participación y la oportunidad con el compañero diputado Carlos Sierra. Y último detallito que se me olvidaba, con los compañeros Carlos Suárez en la Universidad de Las Tunas, ellos hablaron de un encuentro internacional de oratoria. Pues les damos la noticia de que ya hemos recibido la invitación formal por parte de la Universidad de Las Tunas para que ustedes, los mejores participantes de los mejores talleres, de los mejores productos que se presenten, puedan representar a la República Bolivariana de Venezuela, al capítulo de Venezuela de la Universidad Internacional de las Comunicaciones en la hermana República de Cuba. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Ronald Sánchez, bienvenida a nuestra rectora. Bueno, hemos estado analizando cómo hacer la comunicación con el mensaje a través de la Big Data, con las plataformas tecnológicas y la comunicación sin recursos. Hemos visto que gracias a esta universidad tendremos vinculación y posibilidades de tener estudios en todas estas universidades del mundo, talleres de formación. Ya tenemos una invitación para Cuba, como nos decía Ronald Sánchez, la rectora decía ayer, bueno, vamos a ver quiénes son los mejores estudiantes, las mejores estudiantes. ¿Quién quiere ir para Cuba, por ejemplo, a ese taller internacional? Bueno, mira, hasta la misma rectora. Tenemos que destacarnos. ¿Quién quiere ir a China, por ejemplo, a vinculación con esa universidad? Tenemos que destacarnos ¿en qué? En la fábrica de contenido. La fábrica de contenido. Tenemos que generar contenidos segmentados y que vayan acorde a ¿qué? A la liberación de nuestros pueblos. Una universidad para la descolonización. Una universidad, como lo dice el lema, para la liberación, para la emancipación, para combatir las más medias, las grandes corporaciones internacionales. Me dijeron que terminara con el libro. Yo no voy a terminar con el libro. Vamos a escuchar sobre el libro, que le doy gracias profundamente a nuestra camarada rectora Tania Díaz, porque hizo la presentación de ese libro que tienen ustedes con Ernesto Villegas y Ignacio Ramonet. Escuchemos a Ignacio Ramonet y muchas gracias a todos y a todas. Que Dios los bendiga. Y después escucharemos al profesor Carlos Berbesí con el metaverso. Adelante el video. Buenos días. Bueno, para mí es un gran placer primero de encontrarme aquí en este recinto tan importante, con tan buena compañía, ¿verdad? De nuestra amiga Tania, del ministro Ernesto Villegas, tan admirado, y del autor Carlos Sierra. Dos o tres palabras sobre el libro. Primero, el libro es apasionante, hay que decirlo. No es exactamente, diría, lo digo para que la gente se tranquilice, porque un ensayo sobre la comunicación siempre se supone que va a ser una prueba, va a ser difícil leerlo, va a ser complicado. No es el caso para nada de este libro. Está escrito precisamente con un gran sentido de la comunicación, de la voluntad de comunicar. Por otra parte, más que un libro, son 6 libros, son 6 libritos. Es un hexágono. Sí, son 6 aristas de un tema, el tema que él anuncia aquí, la comunicación en defensa de la verdad en Venezuela, y son 6 aspectos de la temática tal como se plantea en Venezuela, pero también en el mundo. Recomiendo en particular el capítulo 4 sobre el Big Data, que es muy revelador, extremadamente bien documentado, extremadamente bien analizado. Carlos Sierra tiene, digamos, un cerebro muy bien amueblado y por consiguiente explica con detalle, analiza, teoriza en algunos momentos
como se ha dicho, problemáticas importantes. ¿Qué quiero subrayar? Dos cosas nada más. Primero, Carlos Serra forma parte de esta generación que nosotros hemos deseado, como muchos, ver emerger aquí, en particular en Venezuela, porque Venezuela ha sido, y en particular la revolución bolivariana, ha sido el primer país donde se ha producido un golpe mediático, un golpe de Estado mediático. Y por consiguiente, desde ese momento surgió la necesidad de que, en particular en Venezuela, hubiese un interés particular, desarrollar los estudios de comunicación, la defensa en materia de comunicación, desarrollar una estrategia de contracomunicación. Por consiguiente, Carlos Serra, yo lo veo como precisamente esta generación joven que ahora pues ha desarrollado un saber y un saber profundo en términos de comunicación para precisamente desarrollar argumentos que puedan rebatir todos aquellos que tratan de mentir a propósito de Venezuela. Entonces, este trabajo de Carlos Serra es un trabajo necesario. Se ha creado la universidad, evidentemente, de la comunicación, un deseo del presidente Maduro en la prolongación de aquella preocupación del comandante Chávez. Y creo que precisamente trabajos como este son los que permiten luchar contra esto que es una realidad en el resto de América Latina, esto que yo llamo los latifundios mediáticos. Hoy la resistencia evidentemente está en las redes, como Carlos Serra lo dice de manera magnífica en este libro. No quiero extenderme más porque somos numerosos, pero en todo caso felicitaciones, querido Carlos, y esto es precisamente, digamos, Carlos es un comandante de la batalla mediática hoy día. Muchas victorias, querido. Bueno, y con Ramonet damos un aplauso a Carlos Sierra por su ponencia, por su libro. Gracias, Carlos, por formar parte de toda esta iniciativa, por la ponencia y por ese esfuerzo comunicacional que haces.